sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de FECODE. Hoy es 23 de abril y a continuación les vamos a presentar la información más importante que en el escenario educativo, político y sindical se ha desarrollado en el transcurso de la semana. Aquí un avance. La nueva licitación para la contratación del servicio de salud y la crítica situación de temas de la pasada Junta Nacional Extraordinaria de FECODE. Decreto 490, que reglamenta el nombramiento de docentes provisionales, viola la Constitución Nacional. Centrales obreras preparan un paro cívico nacional si el gobierno persiste en no atender el pliego presentado el 17 de marzo. Hoy nos encontramos desde las instalaciones del Museo Nacional, aquí en la capital de la República. Mi nombre es Omaira Morales. Aquí inicia Encuentro. En Junta Nacional Extraordinaria que realizó FECODE aquí en la capital de la República, se ratificó la defensa de la Ley 91 de 1989 y la dignificación del servicio médico asistencial para los maestros. El pasado martes se llevó a cabo la Junta Nacional Extraordinaria con la presencia de 82 delegados de los 33 sindicatos filiales a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Allí se discutió sobre el proceso de licitación para la contratación del servicio de salud que cobija al Magisterio Nacional y que hoy atraviesa por una serie de dificultades. ¿Que hay dificultades con el servicio de salud? Claro que las hay, claro, y en todo el país. Entonces, pero eso no significa que nosotros nos vamos a dejar arrebatar de nuestras manos la Ley 91 y ese régimen especial. El Magisterio Nacional fija su posición frente a la no prórroga de los contratos de salud y exige al gobierno y a la fiduprevisora las garantías en la prestación de un servicio de salud en condiciones dignas al magisterio y a nuestras familias. Al igual, se requiere la unidad nacional de los maestros para evitar que el gobierno nacional logre dividir y debilitar la lucha de los educadores en el país. FECODE hace un llamado a todos los maestros de Colombia para que nos unamos alrededor de nuestro sindicato. No más paralelismo sindical, no más prórrogas del contrato de salud. Llamamos para que fortalezcamos nuestro sindicato alrededor de un sindicato fuerte, un sindicato convergente que pueda llamar las unidades de todos los departamentos de Colombia para que podamos fortalecerlo de una u otra forma en acompañamiento con todos sus maestros de base. El modelo general de salud en Colombia se ha visto afectado por las políticas privatizadoras del gobierno nacional. No queremos que la política del ministerio, a través de una contratación del régimen privado, del derecho privado, pretenda de cambiarle la naturaleza al fondo de cuenta especial de la nación por patrimonio autónomo y poder avanzar hacia ese proceso de privatización, como avanzar en materia de prestaciones, entregar las responsabilidades a los entes territoriales cuando es el Estado quien debe responder por ellas. Finalmente, la Junta Directiva Nacional aprueba mantener al Magisterio en estado de alerta por la defensa de la educación pública, los derechos y las reivindicaciones, rechazando la andanada de actos administrativos del Ministerio de Educación que la mercantilizan y convierten en una oportunidad de negocio. Para hablar precisamente sobre la importancia de la Ley 91 de 1989 para el magisterio colombiano, hablamos con el ex magistrado, expresidente de la Corte Constitucional, el doctor Alfredo Beltrán. La Ley 91 de 1989 estableció el régimen pensional que tendría el magisterio para esa época, con unas modificaciones que se le introdujeron luego por la Ley 812 del año 2003. Al momento de discutir el régimen de seguridad social del magisterio, incluye dos aspectos. Uno, el de las prestaciones médico-asistenciales y otro, el de las prestaciones de carácter económico. De manera que esa ley hay que interpretarla en conjunto con la Ley 100. Y con la Ley 100 lo que se dijo fue
que quedaba a salvo entre esos regímenes el régimen especial de que venían disfrutando los docentes. Y al reformar la Constitución, se incluyó en el Acto Legislativo 1 del año 2005 un parágrafo especial que, para mayor claridad, voy a recordar. Es el parágrafo transitorio 1 de ese acto legislativo, en el cual se dijo, para aclarar el alcance del artículo primero, que el régimen pensional de los docentes sería el anterior a la Ley 812 de 2013, con las reformas que esta ley le introdujo, lo que quiere decir que la Ley 91 del año 89 y la Ley 812 de 2003 adquirieron una singular estabilidad jurídica en virtud de ese parágrafo transitorio del artículo primero del Acto Legislativo 1 del 2005. Es decir, la excepción para que el magisterio tenga que no someterse a las EPS comunes en materia de salud hunde sus raíces en la Ley 91 del 89, por lo dispuesto en la Ley 812. Se abriría la posibilidad de que el magisterio abandonara su régimen especial en salud y pasara al régimen general propio de la Ley 100, con los inconvenientes que ella tiene en la crisis de salud que está atravesando el país. El profesor Jairo Arenas Acevedo, secretario de Prensa y Propaganda de FECODE, analiza temas de interés para el magisterio. Buenos días. Ahora el gobierno presenta un borrador por el cual reglamenta el decreto 1278 en materia de concursos de ingreso al sistema especial de carrera, en el que se plantea la modificación de los requisitos para dicho ingreso, entre otros elevando el puntaje para pasar el concurso a 70 para docentes y a 80 para directivos docentes. Consideran las pruebas Saber Pro, el dominio de una segunda lengua, aspectos contemplados en la discusión del Estatuto Único, es decir, el gobierno le mete conejo a los acuerdos. También el pasado 28 de marzo, el Ministerio de Educación expidió el decreto 490 en el que reglamenta el nombramiento de docentes y directivos docentes provisionales en todo el territorio nacional. En este decreto modifica la carrera docente, entre otros aspectos, los cargos docentes, las funciones de los docentes, realiza nuevas exigencias para el desempeño de cargos directivos docentes, situaciones que modifican el decreto 1278 y 2277, que también eran objeto de discusión del Estatuto Único Docente en la Comisión Tripartita. De tal manera que el gobierno incumple con uno de los acuerdos pactados en el marco de las negociaciones. Es de anotar que FECODE ha demandado esta norma. Pero también el decreto 501 expedido el pasado 30 de marzo, en el que el gobierno habla de las condiciones mínimas para la implementación de la jornada única escolar en el país, y sin embargo esas condiciones podrán cumplirse mucho después de que la institución imponga dicha jornada. También pone a las instituciones a funcionar en torno al índice sintético de calidad y a las pruebas Saber, ya que tienen que adecuar el currículo a sus resultados, y de ahí también dependen los incentivos. Y también habla del componente de alimentación escolar, pero ¿para qué referirnos a él? Pues ya sabemos que negar la comida a los niños en este país, para muchos, sí paga. Formación de maestros es el tema de la edición 113 de la revista Educación y Cultura. El saber pedagógico como referente fundamental en el currículo de las facultades de educación. Análisis del decreto 2450 que reglamenta la acreditación de los programas de licenciatura.
naturaleza y dirección de la formación de los nuevos docentes en Colombia. Suscríbase llamando al 245-3925 en Bogotá o al móvil 315-529-9515. Educación y Cultura, 34 años construyendo el movimiento pedagógico colombiano. El decreto 490 del 2016, expedido de manera unilateral por parte del Gobierno Nacional, busca regular la carrera docente, genera nuevas funciones y le da mayor autonomía a los rectores. FECODE demanda el decreto 490 del 28 de marzo de 2016, proferido por el Gobierno Nacional, con la pretensión de regular la carrera docente, creando nuevos cargos y anexando mayor carga laboral para los docentes, violando lo estipulado en la Constitución Nacional. El Gobierno Nacional no tiene facultad para regular estas materias. Esto es un asunto que solo le compete al Congreso de la República por disposición constitucional, entre otros el artículo 125. La demanda fue presentada ante el Consejo de Estado, dejando claro que el Gobierno Nacional viola el decreto 160, el cual regula la negociación en el sector público, y allí ya se había pactado la continuidad de la comisión tripartita que regula todo lo relacionado con la carrera docente, acuerdo al que se había llegado hace 3 años atrás. Con esta decisión, el gobierno quebranta lo pactado en el pasado. Todos los aspectos que tienen que ver con esta materia pues están puestos en la mesa a ser concertados, y de hecho ya habíamos avanzado en varios de ellos en la comisión a la que hago referencia. Eso denota de suyo un incumplimiento por parte del Gobierno Nacional de los acuerdos suscritos el año anterior y los años anteriores. El decreto 490 le otorga mayores facultades a los rectores, quienes podrán designar funciones adicionales a los docentes de aula o docentes líderes de apoyo, y le resta funciones a las entidades territoriales. Entonces no es solo el problema técnico-jurídico de la carencia de facultades, sino también la creación de nuevos cargos, de nuevas funciones, y todo en la perspectiva, como ya lo denunció la Federación, de los planes de gobierno enrutados hacia pertenecer a la OCDE. En las negociaciones realizadas tiempo atrás, se debía proceder a un estatuto único de docentes, donde se recopilan los criterios de FECODE y los del gobierno a instancias del Congreso de la República. Convenios que el gobierno ha violado por el afán de entregar la educación a las pretensiones de la OCDE. Y Encuentro le hace seguimiento a la corrupción que se ha evidenciado en los últimos días al PAE, al Programa de Alimentación Escolar. Ya se pronunciaron los entes de control, Contraloría y Procuraduría, y han señalado que el Ministerio de Educación tiene seria responsabilidad al no ejercer un control y un seguimiento riguroso precisamente a los contratos, a los operadores prestadores del servicio. Por omisión o falta de controles rigurosos y seguimiento a los contratos del Programa de Alimentación Escolar PAE, es responsable el Ministerio de Educación. Así revelan sendos informes independientes de la Contraloría General de la Nación y la Procuraduría, en el que se evidencian absurdas irregularidades como contratos con varios operadores en los que se empleaban las mismas personas, contratos sin documentaciones ni soportes en zonas como Riohacha, Manaure y San Juan del Cesar, entre otros. El Estado ha fallado como gobierno nacional, ha fallado como entidades territoriales, y quizá también nos ha faltado celeridad en las sanciones disciplinarias respecto a los responsables. Existe una organización criminal, una mafia, peor que el narcotráfico. Nosotros, luego de llevar 3 meses en el instituto, logramos con un trabajo conjunto con la Fiscalía que se capturara al director regional de Nariño, que estaba extorsionando y cobrando comisiones para adjudicar los contratos. La Contraloría evidenció por parte del Ministerio de Educación el recurrente incumplimiento de los lineamientos técnicos administrativos del Plan de Alimentación Escolar, afectando la calidad, cobertura y efectividad del mismo, generando deficiencias en el control. Por su parte, la Procuraduría manifestó que esta cartera se redujo a expedir el decreto 1852 y a expedir los lineamientos, lo que ha disparado y ha abierto la puerta a que, por falta de claridad, la corrupción se instale. Sí le hemos solicitado a la señora ministra de Educación que en este momento, de conformidad con la normativa vigente para el PAE,
es la entidad encargada de la coordinación, de la vigilancia, de la ejecución. Hoy hay un gran escándalo mediático sobre el PAE. Hay capturas de alcaldes, operadores y funcionarios del ICBF, informes de los entes de control, señalamientos al Ministerio de Educación. Vale recordar que este no es un problema de hoy, bien antiguo que sí es, porque la corrupción se ha enquistado en el sistema bajo el silencio cómplice del Estado, que se ha hecho el sordo y el ciego frente a hechos tan vergonzantes como el de Aguachica. Y el gobierno nacional, al parecer, se sale con la suya en su objetivo de pertenecer al club de los más ricos, a la OCDE. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación, en su afán por ingresar a la OCDE, viene sacrificando la calidad en la educación del país. Hoy las políticas y pretensiones del organismo internacional no se ajustan a la realidad educativa que vive el país. El modelo de desarrollo, de sociedad y de educación que tiene la OCDE no es conveniente para Colombia y para muchos países del mundo que aspiran a seguir en esa ruta y en ese club. Las recomendaciones hechas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico para mejorar la calidad y equidad se concentran en ampliar la cobertura escolar y disminuir la deserción, mejorar el pago y la profesionalización de la carrera docente y aumentar los recursos destinados a la educación, de manera que las mediciones se ajusten a lo que requiere el país. Se habla de unos avances que no son ciertos. No hay avances en calidad, no hay avances en cobertura, no hay avances en garantizar el derecho a la educación, no hay avances en la cualificación de la profesión docente, no hay avances en la cualificación de la formación, no hay avances en la cualificación del mejoramiento salarial y profesional del docente. Por otro lado, el compromiso también debe estar afianzado en reducir la brecha e inequidad social. El ministerio muestra cifras superficiales que no se ajustan a lo que vive hoy la educación en todo el territorio nacional. El profesor Luis Eduardo Varela, primer vicepresidente de FECODE, a esta hora socializa con ustedes, nuestros televidentes, el acuerdo número 03 del mes de febrero del 2016, aprobado en reunión del Consejo Directivo del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Muy buenos días a todos nuestros televidentes. Queremos aclararle al Ministerio de Educación Nacional y al mismo viceministro de Educación, el doctor Víctor Saavedra, que el 22 de febrero de 2016 en el Consejo Directivo del Fondo suscribimos el acuerdo número 03 del 22 de febrero. Ese acuerdo plantea hacer prevalecer la Ley 91 del 89 para el Magisterio colombiano y todo el tema de contratación en el marco de los principios de la Ley 80 y las demás normas de la contratación pública. ¿Por qué queremos hacer esta claridad? Porque se pueden suscribir acuerdos con diferentes entidades, pero en materia de contratación, esta será la hoja de ruta en lo que serán los próximos contratos de salud para el magisterio y sus familias. Serán contratos plurales, con diversidad de oferentes, con una selección objetiva, entre otros criterios que plantea la contratación pública. En segundo lugar, vamos a discutir próximamente en el Consejo Directivo del Fondo el manual de contratación de dicha entidad y decirle al Gobierno Nacional y a la Ministra de Educación, la fiduprevisora no puede ser vocera de ningún patrimonio autónomo. Aclaramos que el fondo es una cuenta especial de la Nación sin personería jurídica y todo recae en el Ministerio de Educación Nacional. Hacemos referencia a esto porque el Ministerio de Educación Nacional no puede delegar en la fiduprevisora un patrimonio autónomo para la administración del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. FECODE, Editorial Magisterio y Canapro le invitan a participar del 5º concurso de video Notas de Maestro, Educación en el Posconflicto. Primer puesto, 2.500.000 pesos y una biblioteca pedagógica. Segundo puesto, 1.500.000 pesos y una biblioteca pedagógica. Tercer puesto, 1 millón de pesos y una biblioteca pedagógica. Cierre del concurso 31 de mayo. Consulte más información en www.fecode.edu.co. El Comando Nacional Unitario prepara acciones en rechazo a la desidia con la que el Gobierno Nacional viene tratando y conformando la mesa de negociaciones al pliego presentado el pasado 17 de marzo.
Después de casi un mes de que el Comando Nacional de Paro, en medio de una gran jornada de movilización, entregara su pliego de peticiones al Gobierno Nacional con 15 puntos que reivindican los derechos de los trabajadores de diferentes sectores de la economía nacional, los avances han sido incipientes. Nuevamente el desinterés del Gobierno ha brillado por su presencia. Bueno, los avances realmente son muy pocos. Hay una carta enviada del Comando Nacional Unitario al presidente Santo, manifestándole quiénes serían las organizaciones que estaríamos allí conformando esa primera reunión, que sería la que daría las pautas para las creaciones de las comisiones o las mesas de trabajo. Nuevamente, la falta de voluntad política enmarca este pliego de peticiones, que entre sus puntos destaca la reivindicación del salario digno y el regreso de las horas extras y recargos festivos y nocturnos, revisión de los tratados de libre comercio y reducción a los aportes de los pensionados en salud, todos protegidos por los derechos de los trabajadores y exigiendo cumplimiento a los acuerdos que con el mejor estilo el gobierno ha incumplido de manera reiterada. Estos 15 puntos realmente recogen todo el incumplimiento del gobierno nacional. Es decir, hay una serie de acuerdos, hay acuerdos laborales, hay acuerdos con los pensionales, hay acuerdos con los camioneros, hay acuerdos con el sector agrario, es decir, hay una serie de acuerdos que están incumplidos y que fueron firmados. Lo que nosotros estamos buscando y creemos que con estos 15 puntos se puede hacer una concertación para darle cumplimiento a esos acuerdos. Eso es lo que nosotros creemos específicamente, que tenemos que crear esas mesas de trabajo con cada uno de los sectores y buscar la alternativa para mejorar todos esos acuerdos y por supuesto que el gobierno cumpla. El Comando Nacional de Paro, hoy en unidad, evitará que el gobierno negocie de manera independiente con los diferentes sectores. Por eso todas las decisiones se concentrarán en este ente que tiene voz y voto de los agremiados en el mismo. Con este se evita la antigua estrategia de divide y reinarás y de la misma manera incumplirás. Se preparan acciones de presión y rechazo a la lentitud de la instalación de las mesas de negociación. No se descarta entonces un nuevo paro cívico nacional. Después de 5 años de firmado el acuerdo Obama-Santos para mejorar las condiciones laborales en el país, el tema de la tercerización se impone más que nunca, especialmente en el gobierno nacional, que utiliza esta modalidad de contratación. Del plan de acción laboral Obama-Santos, podríamos decir que los compromisos adquiridos se han dado cambios institucionales, por ejemplo, la creación del Ministerio de Trabajo, se han nombrado nuevos inspectores de trabajo, se han hecho cambios normativos como el que prohíbe la intermediación laboral de las cooperativas de trabajo asociado. El gobierno nacional se ratifica en el compromiso de proteger los derechos laborales internacionalmente reconocidos, prevenir la violencia contra sindicalistas y castigar a los autores de estos actos violentos. El panorama que se refleja en el país es completamente opuesto. Como efecto de estos cambios institucionales y normativos, podríamos decir es que es prácticamente nulo. El Ministerio de Trabajo tiene más inspectores, pero las quejas que presentan los sindicatos por intermediación ilegal y por prácticas antisindicales no se resuelven por esta institución de gobierno. La reforma al Código Penal establece sanciones para empleadores que atenten contra el derecho de asociación sindical y a la negociación colectiva con penas hasta de 5 años. Sanciones que no se cumplen. Igualmente, la intermediación laboral opera sin ningún control. Han transitado a otras formas de intermediación ilegal, como es el caso de los contratos sindicales, como es el caso de las fundaciones, las sociedades por acciones simplificadas, SACs, etcétera, etcétera. Entonces podríamos decir que el compromiso que había frente a temas de intermediación ilegal, frente a una mayor eficacia del Ministerio de Trabajo, frente al uso antisindical de los pactos colectivos, todos estos compromisos adquiridos prácticamente no han tenido un efecto positivo. Lo que no refleja una mejora en el panorama sindical y humanitario. Las amenazas y asesinatos de líderes sindicales se mantienen. La impunidad sigue siendo el 95-96%, lo que expresa una alta ineficacia de la Fiscalía y de la Administración de Justicia Penal en Colombia. El plan de acción laboral no evidencia cambios positivos como lo expresa el gobierno nacional. A la fecha, los cambios han sido normativos e institucionales y no reflejan la realidad que viven los trabajadores colombianos.
Como ya es tradicional, el profesor Luis Gruber Ibarra, presidente de FECODE, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Un saludo fraterno a todos los trabajadores de la educación y en particular al magisterio colombiano. Esta semana que concluye hay dos hechos que queremos destacar. El primero atraviesa por el respeto, el reconocimiento a nuestra soberanía nacional. Es lógico que como colombianos queremos que los problemas de los colombianos los pensemos, los resolvamos, los estudiemos los colombianos. Que no vengan los vecinos, que no vengan los organismos multinacionales a decirnos cómo resolver nuestros problemas, porque antes que resolverlos, ellos vienen a ver cómo aprovechan nuestros problemas para montar sus negocios, para convertir nuestras dificultades en sus oportunidades. Y ahí es donde FECODE hace un llamado a rechazar la intromisión de la OCDE como organismo multinacional que viene a orientar cómo debe ser la política educativa, cómo debe ser la política económica del país, en donde lo que encontramos nosotros es que la mayor preocupación de la OCDE no es resolver los problemas de los colombianos, porque no debe ser de su interés, eso es un problema de la nación. Entonces, todo el cuerpo normativo que se ha expedido, el 490, el 501, todo lo de la adecuación del 89 de la ley del plan, las orientaciones para que se haga una reforma tributaria, las orientaciones para que se reforme el régimen pensional, tienen un propósito, que las multinacionales que se instalen en el país se beneficien de un cuerpo normativo que les salga más barato instalarse para explotar la mano de obra de los colombianos. Pero en materia educativa, la OCDE termina dando una orientación para formar a los trabajadores que esas multinacionales quieren, para adecuar la educación a los intereses de las multinacionales y no a que la educación sea el instrumento con el que resolvamos los problemas que hoy aquejan al pueblo colombiano. Por eso rechazamos la intromisión de la OCDE y los maestros tenemos que hacer la pedagogía con nuestros estudiantes para ello. Pero por otro lado, en esta semana hicimos Junta Nacional Extraordinaria. Junta Nacional Extraordinaria que mire el tema de la salud. Y en el tema de la salud destacamos que el propósito nuestro del paro de mayo del año pasado es buscar la dignificación del servicio de salud. Y en esa dignificación tenemos que destacar luchas regionales que se han dado, como los compañeros del Tolima, los compañeros de La Guajira, de los Santanderes, del Valle, pero últimamente los compañeros del Cauca libraron una pelea en la búsqueda de dignificar la salud. Y en esa intención, todo el magisterio tiene un propósito, es que la mala calidad que hoy atraviesa el servicio de salud del magisterio pone en peligro nuestras vidas. Y la responsabilidad es que el gobierno habilita fallas, no pagando a tiempo, poniendo dificultades, pero también los prestadores tienen la responsabilidad de cumplir lo que contrataron. Nosotros hoy decimos que el nuevo contrato de salud, porque ya este está por terminar, no debe tener las fallas de lo que tiene el contrato de hoy. El nuevo contrato de salud tiene que tener el blindaje para que quien contrate la salud del magisterio cumpla con lo contratado, no se produzcan las fallas, y la esperanza de nosotros es que los nuevos servicios sean dignos para el magisterio colombiano. El mensaje que damos es: bienvenida toda la acción del magisterio colombiano. Felicitamos a los que trabajaron para enfrentar lo de la OCDE, felicitamos a los que han enfrentado la mala calidad del servicio de salud, pero también decimos: la fortaleza, la unidad debe ser lo que oriente el accionar de la Federación y nuestros sindicatos filiales. Feliz fin de semana para todas y todos. Recuerden mañana Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. De 1:30 a 2 de la tarde por el Canal 1 vamos a analizar el pliego de peticiones que presentó la Asociación Distrital de Educadores al gobierno de Enrique Peñalosa. Maestros y maestras que nos ven de manera acuciosa cada 8 días, no olviden que siempre en Contrastes van a ubicar las permutas.
Maestros, todavía hay tiempo para que participen del 5º concurso Notas de Maestro. Su material, sus videos lo pueden enviar hasta el mes de mayo. Hasta aquí Encuentro, el programa institucional de FECODE. Todos los sábados de 7 a 7:30 de la mañana tenemos ustedes y nosotros una cita habitual. Si quieren más información de la Federación, pueden ingresar a la página web www.fecode.edu.co o estar pendientes de las redes sociales. También tenemos habilitado un WhatsApp para que se comuniquen de manera directa con la oficina de prensa. Tomen nota, 310-673-9655. Gracias por su compañía. Nos reencontramos en 8 días. Hasta luego. Arte, cultura, actualidad.